¿Cuál es el pecado que Dios no perdona? Hoy nos adentramos en el corazón de este enigma, conocido como la blasfemia contra el Espíritu Santo, explorando las Escrituras y las interpretaciones teológicas para descubrir la naturaleza del pecado imperdonable y cómo no cometerlo en nuestras vidas. Antes de adentrarnos en los textos bíblicos, entendamos primero qué es la blasfemia. Blasfemia es hablar o actuar con desprecio o falta de respeto hacia lo sagrado, hacia Dios o lo divino. Es una ofensa grave, y en el contexto del pecado imperdonable, se refiere a rechazar de manera consciente y persistente la verdad y la obra del Espíritu Santo. Ahora comencemos nuestro viaje en busca del pecado que Dios no perdona, sumergiéndonos en las palabras mismas de Jesús, tal como se registran en los Evangelios. En Mateo 12, 31 y 32, Jesús advierte: «Por tanto, os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres, y cualquiera que hable una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero». Esta declaración impactante y severa plantea la existencia de un pecado que trasciende los límites del perdón divino. Por otro lado, en Marcos 3, 28 y 29, encontramos un mensaje similar. «De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tiene perdón, sino que es reo de eterno juicio». Aquí, Jesús no solo reitera la gravedad de la blasfemia contra el Espíritu Santo, sino que también la asocia con un eterno juicio, subrayando su seriedad. También en los Evangelios, Lucas 12:10 ofrece una perspectiva adicional: «Y a todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado». Este pasaje, al igual que los otros, distingue entre pecados comunes y la blasfemia contra el Espíritu Santo, reafirmando la singularidad y la gravedad de este último. Después de analizar los pasajes bíblicos, ahora nos adentramos en responder las preguntas clave que surgen de las advertencias de Jesús. ¿Por qué Jesús hizo esta distinción sobre el pecado imperdonable? En el contexto de su ministerio, Jesús enfrentó resistencia e incredulidad, especialmente de líderes religiosos que atribuían sus milagros, claramente obras del Espíritu Santo, a influencias demoníacas. Esta negación y dureza de corazón representaba un rechazo profundo de la verdad divina, un rechazo que no podía ser reconciliado por el perdón de Dios. Más allá de los Evangelios, hay otras citas bíblicas que ofrecen perspectivas adicionales que enriquecen nuestra comprensión del pecado imperdonable y la naturaleza del perdón en el cristianismo. En Hebreos 10, del versículo 26 al 29, nos encontramos con una advertencia severa que resuena con el tema del rechazo deliberado y continuo de la verdad. El pasaje advierte que si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una expectativa terrible de juicio. Este texto sugiere que hay un punto en el que el corazón humano puede volverse tan endurecido por el pecado que el camino hacia el arrepentimiento y el perdón se vuelve inalcanzable. Por otro lado, en 1 Juan 5:16 habla de un pecado que lleva a la muerte, sugiriendo que hay tipos de pecados que son más graves en su naturaleza y consecuencias. Aunque el autor no especifica qué es este pecado, la mención de un pecado de tal gravedad nos invita a reflexionar sobre la seriedad con la que Dios ve la desobediencia y el rechazo de su gracia. Estos pasajes, aunque no mencionan la blasfemia contra el Espíritu Santo de manera explícita, proporcionan un contexto más amplio para entender la gravedad de ciertos tipos de pecados y la importancia del arrepentimiento y la aceptación de la gracia divina. Nos muestran que aunque el perdón de Dios es amplio y su misericordia es grande, hay actitudes y acciones que pueden alejarnos irremediablemente de su presencia si persistimos en ellas sin arrepentimiento. Mientras que Dios está dispuesto a perdonar una amplia gama de pecados,
Hay un llamado serio a no tomar su gracia a la ligera y a reconocer la gravedad de rechazar deliberadamente su ofrecimiento de salvación. El cristianismo, en su esencia, es una religión de redención y perdón. A través de las enseñanzas de Jesús y la revelación bíblica, vemos un Dios que es infinitamente misericordioso y amoroso. Aunque hay pecados que presentan serios desafíos a nuestra relación con Dios, su deseo es restaurar, sanar y perdonar. Este mensaje de esperanza es crucial, especialmente cuando consideramos temas tan profundos como el pecado imperdonable. La reflexión sobre el pecado imperdonable nos lleva a apreciar aún más la misericordia y el perdón que Dios ofrece. Nos anima a buscar una relación más profunda y comprensiva con Dios, reconociendo que, a pesar de nuestras faltas y errores, estamos invitados a acercarnos a Él con corazones arrepentidos y abiertos a su amor transformador. Si este viaje a través de los misterios de la fe y las enseñanzas de la Biblia ha resonado contigo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. No olvides darle like al video si te ha sido útil y compártelo con aquellos que también buscan profundizar en su comprensión de estas verdades eternas. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.